Hello friends. How are you? Welcome. Clase 15. Hemos llegado a la 15ª clase, con lo cual ustedes no son novatos. Ya saben usar el asistente de funciones, cómo buscar una función, y si no lo recuerdan repasen la clase 9. A partir de esta clase cambiaremos la dinámica, para poder avanzar ágilmente y de manera efectiva. No es necesario que abra su libro, simplemente preste atención y después a su debido tiempo realice los ejercicios en su archivo personal. Hoy veremos la función lógica si, y cómo también ésta se integra con otras funciones matemáticas. Empecemos. En la hoja de cálculos costos en la celda I2, está escrita la función si, de una manera muy sencilla. Abriendo el asistente de funciones podemos ver lo siguiente. Esta función se aplica a una celda en particular, y tiene 3 argumentos: prueba lógica, valor si verdadero, y valor si falso. Básicamente esta función lo que hace es preguntar si se cumple con una determinada condición, de valor, texto, o una expresión matemática, quiero saber si es verdadero, o es falso. En este caso lo que hemos hecho es preguntarle si la celda A2, de esta hoja, que contiene el código 1, es igual a la celda A2 de la hoja base de datos, que también tiene el código 1. Los siguientes argumentos hemos escrito verdadero y falso, solo es para que pueda visualizarse fácilmente el uso de esta función, ya que en realidad puede estar argumentado de varias formas como veremos en los próximos ejemplos. Observe que el resultado dice verdadero, como consecuencia de que la celda A2 de esta hoja, y la celda A2 de la hoja base de datos, coinciden con el código 1. Si ahora cambiamos el número de código en la celda A2, automáticamente nos dirá que es falso. En la hoja depósito tenemos 4 ejemplos diferentes. En la celda F2 tenemos el primer ejemplo. Si la celda A2 de esta hoja, coincide con la celda A2 de la hoja base de datos, que ambas se refieren al código 1, entonces como valor si verdadero, quiero la información que está en la celda B2 de esta hoja, y como valor falso tenemos una leyenda cualquiera. En la celda G2 tenemos prácticamente el mismo ejemplo que el anterior. Simplemente le estamos pidiendo que nos devuelva como valor si verdadero la talla. Esto solo es para diferenciar que podemos obtener como resultado tanto texto, número, o sea cual fuere la información que está escrita en la celda que hace referencia al valor si verdadero. El valor si falso, es el mismo que el anterior. En la celda H2, también haciendo referencia a las celdas A2 de las mismas hojas de cálculo, le indicamos que el valor si verdadero, es un producto discontinuo, y como valor falso tenemos la misma leyenda que para los casos anteriores. En este caso el valor si verdadero no hace referencia a una celda en particular, sino que contiene una leyenda. Observe que siempre que se incluye texto en una función, este está escrito entre comillas. El asistente de funciones coloca las comillas automáticamente, pero si usted tiene que editar la fórmula no olvide de escribir los textos entre comillas. En la celda I2 tenemos un ejemplo donde la función si, se encuentra dentro de otra función si. La primera prueba lógica, pregunta si la cantidad que está en E2, es mayor que 50. Si este valor es mayor que 50, entonces el valor si verdadero es, hacer inventario. Ahora bien, en este caso el valor si falso cuenta con una función si, dentro de este argumento. Esto se llama anidar funciones, y en este caso será más fácil de identificar en la barra de fórmulas. Observe lo siguiente, posicionándose con el mouse en la barra de fórmulas, podemos ver la prueba lógica inicial, luego el valor si verdadero, posterior al punto y coma, vemos que dice valor si falso. Pero cómo se vuelve a escribir la función si, y se abre otro paréntesis, entonces tenemos una segunda prueba lógica, que en este caso es, si, es igual o menor a 50, entonces el valor si verdadero es, contactar al proveedor.
En este caso la función anidada no tiene incluido valor si falso, ya que en esta situación, no necesitamos generarlo. Ahora observe qué pasa en las tres primeras celdas, cuando cambiamos el código, y lo que pasa cuando colocamos un valor menor a 50 en el stock inicial. Volvamos a la hoja costos, y seleccione la celda I5, en esta se encuentra la función sumar si. Cuando abrimos el asistente de función observamos los siguientes argumentos. El primer argumento se llama rango. En este caso está seleccionado el rango que va desde artículo hasta la última celda de la columna B. Sobre este rango es donde la función hará la pregunta, si cumple con una determinada condición. El segundo argumento se llama criterio, y es la condición que queremos que se cumpla dentro del primer argumento. El tercer argumento se llama rango suma. Aquí se selecciona las celdas o columnas donde están los valores que queremos sumar, siempre cuando se cumplan las condiciones establecidas entre el primer y segundo argumento. Para constatar que este valor es correcto, utilice la herramienta filtro y en la columna B, seleccione remera, posteriormente en la columna G, seleccione todos los valores, y observe en la barra de estado, abajo a la derecha, el valor que corresponde a la suma. Este valor es exactamente el mismo, al que obtuvimos con la función sumar si. En la celda I8, nos encontramos con la función contar si. Esta función tiene dos argumentos. Rango y criterio. Rango es la columna o las celdas seleccionadas donde buscaremos que se cumpla una condición. El argumento criterio es la condición específica que se encuentra dentro del rango. Si usted escribe mal el texto, el resultado será 0. En este caso lo que hemos hecho es consultar en la columna color, si se cumple el criterio rojo, entonces contar cuántos artículos hay de ese color. Puede corroborar filtrando el color rojo, seleccionando el rango que corresponde a color rojo, y luego en la barra de estado abajo a la derecha, nos indica el mismo valor que hemos obtenido usando la función contar si. En la celda I11, se encuentra la función promedio si, esta tiene tres argumentos. El primer argumento se llama rango, y es el grupo de celdas o columnas donde buscaremos la condición que queremos que se cumpla. El segundo argumento se llama criterio, y es la condición que buscamos dentro del primer argumento. El tercer argumento se llama rango promedio, y es la columna o grupo de celdas que deseo obtener el promedio si se cumplió con las condiciones pautadas. En nuestro caso lo que hemos hecho es promediar el costo final, de los artículos de color celeste. Puede corroborar el resultado, filtrando el color celeste. Luego seleccione las celdas de costo final, y observe en la barra de estado el valor promedio, este coincide con el que hemos obtenido mediante esta función. Aclaración: en todos los casos cuando nos hemos referido a rangos, lo hicimos en función de un grupo de celdas o columnas, justamente porque estamos trabajando en una base de datos. Pero ese rango también podría ser una fila. Ahora sí, abra el archivo de la clase 14 y guárdelo como clase 15, para realizar su práctica. Te esperamos en el próximo taller de fórmulas. Que Dios bendiga tu aprendizaje.